¿Y si Dios enviara un ángel para hablar directamente contigo, pero, en el momento más decisivo, te quedaras mudo? Esta es la historia de un hombre que estuvo cara a cara con lo sobrenatural, pero no creyó. Un sacerdote elegido para un momento único, pero cuya duda le costó caro. ¿Quién fue Zacarías? Que vio dentro del templo que cambió su vida para siempre. Y porque su silencio oculta una de las mayores profecías de la historia. Hoy descubrirás el misterio detrás del hombre que quedó sin palabras ante Dios. ¿Te imaginas cómo sería vivir en esa época? Una pareja fiel, dedicada a Dios, cumpliendo cada mandamiento con temor y reverencia. Pero, a los ojos de la sociedad, había una marca sobre ellos, una ausencia que hablaba más fuerte que su fe. En la cultura judía, la esterilidad era vista casi como una maldición, una señal de desaprobación divina. Cada mirada, cada susurro en las calles de Jerusalén, llevaba a un juicio silencioso. ¿Qué habrán hecho para no ser bendecidos con hijos? Tal vez, en noches silenciosas, Isabel derramó lágrimas en oración, preguntándose si Dios la había olvidado. Tal vez Zacarías, aun siendo un hombre justo, sintió el peso de la duda sobre si su fidelidad seguía marcando la diferencia. Al fin y al cabo, mientras otros sacerdotes veían crecer a sus familias, el vientre de Isabel seguía estéril y los años seguían pasando. Pero Dios no los había olvidado. El silencio que parecía interminable estaba a punto de romperse de una manera que nadie podría imaginar. Imagina la escena: el templo sumido en un silencio sagrado, el aire impregnado con el aroma del incienso, cuyas volutas de humo subían lentamente, como si fueran oraciones ascendiendo al cielo. La tenue luz de las lámparas danzaba sobre las piedras antiguas, reflejando la santidad de aquel lugar. Zacarías estaba solo. Su corazón debía latir con fuerza mientras realizaba aquel ritual sagrado, sabiendo que pocos sacerdotes tenían el privilegio de quemar incienso en el lugar santo. Era un momento de profunda comunión con Dios. Pero, de repente, algo inexplicable sucede. Una presencia sobrenatural se manifiesta. Una figura resplandeciente aparece a la derecha del altar. No era una visión común, ni un juego de luces. Era un ángel del Señor. La gloria divina irrumpió en lo ordinario, transformando ese instante en algo eterno. El impacto fue abrumador. El corazón de Zacarías se aceleró, sus ojos se abrieron de par en par, y un temor profundo se apoderó de él. ¿Qué significaba aquello? ¿Era un mensaje de bendición o de juicio? Aquel simple siervo de Dios ahora estaba ante una realidad celestial, y nada volvería a ser igual. El anuncio del ángel Gabriel. El corazón de Zacarías aún latía acelerado. El miedo, la sorpresa, la reverencia, todo se mezclaba dentro de él mientras miraba a aquella figura celestial. Entonces, el silencio fue roto por una voz poderosa y llena de gracia. No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Imagina el impacto de estas palabras. ¿Cuántas veces Zacarías e Isabel habrán orado, clamado, esperado, y ahora, ahí, en el lugar santo, el propio mensajero de Dios declaraba que sus súplicas habían sido escuchadas? El tiempo de espera había terminado. Tu esposa Isabel te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Lo imposible se haría realidad. El vientre que todos consideraban estéril traería al mundo un niño elegido por Dios. Y no sería solo un hijo tan esperado. Juan tendría una misión grandiosa. Sería aquel que prepararía el camino para el Mesías, el que anunciaría la llegada del Salvador. Imagina la mente de Zacarías tratando de procesarlo todo. Era demasiada información en un solo momento. El miedo comenzó a dar paso al asombro. ¿Podría ser verdad? ¿Cómo sería posible? Él e Isabel ya eran ancianos, pero delante de él estaba un ángel, trayendo una promesa directamente del cielo. Este era el comienzo de algo extraordinario. El impacto del anuncio aún resonaba en la mente de Zacarías. ¿Un hijo? ¿Ahora? ¿Después de tanto tiempo? Era una noticia increíble, pero también difícil de creer. Miró al ángel, dudó y preguntó: ¿cómo puede ser esto, si soy viejo y mi esposa también? Por un instante, la lógica humana pesó más que la fe. Zacarías estaba frente a un ser celestial, escuchando un mensaje enviado directamente por Dios, pero su corazón flaqueó. Quizás los años de espera sin respuesta habían endurecido su esperanza. Quizás pensó que ya era demasiado tarde. Pero el ángel Gabriel, mensajero de la presencia del Altísimo, no dejó pasar esa duda. Su respuesta fue firme, cargada de autoridad divina. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda, porque no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. De repente,
El sacerdote que debía anunciar bendiciones salió del templo sin poder decir una palabra. Su silencio sería un recordatorio diario de que, cuando Dios promete, Él cumple, con o sin nuestra comprensión. Imagina la escena. El pueblo esperaba afuera, aguardando a que Zacarías saliera y diera la bendición sacerdotal. Pero cuando finalmente apareció, intentó hablar, y nada. Intentó explicar, y solo hacía gestos. Todos comprendieron que algo sobrenatural había sucedido. El silencio de Zacarías no era solo una consecuencia, también era un tiempo de aprendizaje. Dios lo llamó a creer, incluso sin ver. Y su voz solo volvería cuando la promesa se cumpliera. ¿Alguna vez has pasado por una situación en la que dudaste de lo que Dios podía hacer en tu vida? Los meses de silencio de Zacarías finalmente llegaron a su fin. El tiempo de la promesa se había cumplido, e Isabel, antes considerada estéril, dio a luz a un hijo. Lo imposible sucedió. La alegría fue inmensa. Familiares y vecinos se reunieron para celebrar el nacimiento de aquel niño tan esperado. Era un momento de fiesta y gratitud. Según la tradición judía, al octavo día se realizaba la ceremonia de circuncisión, donde también se le daría el nombre al bebé. Pero algo inesperado ocurrió. Los presentes asumieron que el niño recibiría el nombre de su padre, Zacarías, o el de algún antepasado de la familia. Después de todo, esa era la tradición. Pero Isabel intervino con firmeza. Su nombre será Juan. Todos quedaron sorprendidos. ¿Juan? Pero nadie en la familia tiene ese nombre. ¿Cómo puede ser? Entonces, para confirmar, se dirigieron a Zacarías. Pero él seguía mudo. ¿Cómo podría expresar su voluntad? Fue entonces cuando pidió una tablilla y escribió con claridad. Su nombre es Juan. En el preciso momento en que reafirmó el nombre elegido por Dios, ocurrió un milagro. Y al instante se le abrió la boca, y su lengua se soltó, y comenzó a hablar alabando a Dios. Después de meses sin poder decir una palabra, Zacarías volvió a hablar. Y sus primeras palabras no fueron de duda, sino de alabanza. Dio testimonio de la fidelidad de Dios y proclamó su grandeza. ¡Qué lección tan poderosa! Cuando nos alineamos con los planes de Dios y confiamos en su palabra, los milagros suceden. Después de meses en silencio, Zacarías ahora no solo hablaba, sino que profetizaba con poder y unción. Lleno del Espíritu Santo, sus palabras resonaron como un cántico de alabanza y esperanza. Exaltó la fidelidad de Dios, proclamó la llegada del Mesías y reveló el destino de su hijo Juan. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Imagina este momento, el bebé Juan en los brazos de su madre, y Zacarías, emocionado, declarando sobre él un llamado extraordinario. Juan no sería un hombre común, sería la voz que clamaría en el desierto, preparando los corazones para la llegada del Salvador. Juan el Bautista cumpliría esta misión de manera intensa, llamando a las personas al arrepentimiento y anunciando que el reino de Dios estaba cerca. Su bautismo en el Jordán y sus palabras poderosas prepararon el escenario para la llegada de Jesús. ¿Pero conoces toda la historia de Juan el Bautista y cómo preparó el camino para el Mesías? Si no, tenemos un vídeo especial en el canal contando esta historia increíble. No te lo pierdas. Contexto histórico y cultural. Para entender el impacto de la historia de Zacarías y Juan el Bautista, debemos mirar el escenario en el que todo ocurrió. Bandera de Israel en aquella época, el pueblo judío vivía bajo el dominio opresivo del Imperio Romano. Altos impuestos, soldados extranjeros patrullando sus ciudades y la sensación constante de que su tierra ya no les pertenecía. Ansiaban la llegada del Mesías, pero su expectativa era otra. Esperaban un libertador político, alguien que los liberara de la tiranía romana y restaurara a Israel como una nación poderosa. Pero la promesa de Dios era mucho más grande que una simple liberación política. Su plan no era solo cambiar los gobiernos terrenales, era transformar el corazón de la humanidad. Juan el Bautista sería el heraldo de esa transformación. Su misión no era tomar las armas contra Roma, sino preparar al pueblo para un rey cuyo reino no era de este mundo. Y aquí hay un detalle poderoso, el silencio de Zacarías. Durante meses, no pudo hablar. Pero ese silencio no era solo una consecuencia, era un símbolo. Representaba el periodo de espera, de expectativa, de un pueblo que anhelaba escuchar la voz de Dios nuevamente después de siglos sin profecías. Y cuando finalmente se cumplió la promesa, el primer sonido que rompió ese silencio fue un cántico profético, el anuncio de que la salvación estaba llegando. El tiempo de Dios nunca falla. Él siempre cumple su palabra en el momento exacto. ¿Alguna vez te has sentido como Zacarías? Sirviendo fielmente a Dios,
pero esperando tanto por una respuesta que, con el tiempo, la esperanza comenzó a debilitarse. Tal vez hayas hecho oraciones que parecían no tener respuesta. Tal vez has mirado tu vida y pensado, Dios aún me escucha. La duda puede entrar en el corazón incluso de los más fieles. Zacarías era un sacerdote, un hombre justo, dedicado al servicio de Dios, pero aún así, cuando la promesa fue anunciada, dudó. Miró sus limitaciones, su edad, la realidad que lo rodeaba y cuestionó. ¿Cómo puede suceder esto? Pero aquí está la gran lección. La fidelidad de Dios no depende de nuestras dudas o de nuestro entendimiento. El plan de Dios no falla porque dudamos. Él cumple sus promesas en el momento preciso. El silencio de Zacarías nos recuerda que, muchas veces, necesitamos aprender a confiar antes de ver el milagro suceder. Y cuando confiamos, cuando finalmente aceptamos los planes de Dios, nuestra voz es restaurada, nuestra fe se fortalece, nuestro testimonio cobra vida y podemos proclamar las maravillas de Dios. Confía en Dios, incluso cuando todo parezca imposible. Su tiempo es perfecto, y cuando Él habla, nada puede impedir que su propósito se cumpla. ¿Has vivido alguna experiencia en la que tuviste que confiar en Dios contra toda evidencia? Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para más contenido como este. Dale like si te gustó el vídeo, eso nos ayuda a llegar a más personas con las historias bíblicas. Comenta aquí, ¿qué parte de esta historia te impactó más? Queremos saber tu opinión. Activa la campanita para no perderte los próximos vídeos sobre los grandes enigmas de la Biblia.